¿Qué dos títulos de la Constitución hablan del gobierno y de la administración y de las Cortes Generales? Hablan del gobierno. Muy bien, título 4 y título 5. El título 4, artículos... yo no me acuerdo. El preliminar es del 1 al 9, luego del 10 al 55, luego del 56 al 65... vale, ahora sí me acuerdo. Vale, o sea, sí que iba bien, 66 al 96, y ahora, título 4 del 97 al 107 y título 5 del 108 al 116. Título 4 que regula el gobierno y la administración, título 5 que regula relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales. El gobierno, ¿cuál de los tres poderes constituye? El ejecutivo. Tenemos el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. El poder legislativo lo ostentan las Cortes Generales. Iniciativa legislativa vimos que tenían más, pero el poder legislativo son las Cortes Generales. La facultad para dictar leyes la tienen exclusivamente en el Estado las Cortes Generales y en las comunidades autónomas las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Ok, el Poder Judicial, jueces y tribunales y su propio órgano de gobierno y demás. Y nos quedaba el Poder Ejecutivo. El Legislativo hace las leyes, el Judicial obliga la realización, la implementación de esas leyes, el buen hacer de esas leyes. ¿Y el Ejecutivo qué hace? ¿Qué ejecuta? Ejecuta las leyes, las aplica, las pone en marcha. Hay una ley especialmente en la que esto se ve fácil. ¿Qué son los presupuestos? ¿Alguien sabe qué son los presupuestos? ¿Qué tipo de texto son los presupuestos anuales? Sí, vale, es una previsión de gastos y una previsión de ingresos y una obligación de los gastos, vale, pero no, ¿qué tipo de texto normativo? ¿Qué forma adopta? Ok, los presupuestos son una ley. ¿Quién hace la ley de los presupuestos? Igual que el resto de las leyes, la hacen las Cortes Generales, la tienen que aprobar las Cortes Generales. Se elaboran por el gobierno, pero bueno, la tienen que aprobar las Cortes Generales. ¿Y quién las aplica? ¿Quién aplica el presupuesto? ¿Quién ejecuta el presupuesto? El gobierno, el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa ejecutar el presupuesto? Pues si habías dicho que te ibas a gastar un dinero en darle casas a todo el mundo, que lleguen de verdad ese dinero a las casas para todo el mundo. Si habías puesto un dinero para darle a todo el mundo becas de comedor o ayudas a lo que sea, a los autónomos, pues que efectivamente ese dinero llegue. ¿Vale? El Poder Ejecutivo ejecuta, implementa, pone en marcha, entre otras, las políticas públicas, y casi siempre una política pública va asociada a un dinero, a un crédito presupuestario. Eso significa el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no es solamente el gobierno, es el gobierno para que nos llegue el dinero, para que de verdad Pedro Sánchez dice voy a regalarle casas a todo el mundo, para que de verdad todos tengamos casas que hacen falta. Primero esa voluntad política, que esté contemplado en los presupuestos, y luego una administración, ¿sí? Hacéis falta vosotros, hace falta que aprobéis para que seáis funcionarios y podáis de verdad dar cabida a todas esas solicitudes. Y os llegará un montón de solicitudes de quiero una casa, y vosotros ahí repartiendo casas. El Poder Ejecutivo es el gobierno y la administración, ¿vale? Que tiene por debajo. Con lo cual el gobierno, por lo tanto el gobierno tiene un doble componente. Por un lado son políticos, haciendo política, pero por otro lado, cuando seáis funcionarios, ¿dónde trabajaréis? En los ministerios, ¿sí? Aquí estamos AGE para el Estado. ¿Y quiénes serán vuestros jefes? Quien lleva el tema de personal son los subsecretarios. Pero, en cierto modo, el jefe de todo, quien organiza, quien dirige, quien decide cómo se va a gestionar el ministerio, es el ministro, ¿sí? Los jefes de los funcionarios. Uno de los motivos por los cuales los funcionarios tenemos su puesto tiene carácter permanente es para que no dependa del jefe de turno, del político de turno. Si tu actuación depende de una persona que va a estar ahí 2, 3 o 4 años y tienes que contentarle esos 2 o 3 o 4 años y luego viene otro y tienes que contentar a ese otro, hostia, qué follón. Entonces nos inventamos que el funcionariado tenga carácter permanente para no depender de la idiosincrasia de la política y de los altibajos de la política. Ministros con ese doble componente. Por un lado son políticos y elaboran, implementan políticas, y por otro lado son los jefes, los directores de los ministerios. El presidente del gobierno estaría en otro campo, juega en otra liga, ¿vale? Pero los ministros, las ministras, sí que entrarían, tienen esa doble vertiente. Y el gobierno necesita una administración. Vale, además del Poder Ejecutivo, ¿qué otra cosa hace? ¿Qué otra función fundamental tiene? ¿Qué potestad ostenta? Potestad reglamentaria. La potestad legislativa la ostentan las Cortes Generales, la potestad reglamentaria el Poder Ejecutivo, el gobierno o los gobiernos. ¿Sí? El gobierno del Estado, de las comunidades autónomas y también los gobiernos de las administraciones locales. Los ayuntamientos, los plenos también pueden hacer ordenanzas y determinada normativa. Tenemos claro lo que es la potestad reglamentaria. En la pirámide jerárquica esta muy básica, sin complicarnos la vida, la Constitución estaría por arriba, las leyes o normas con fuerza de ley
estarían por debajo de la Constitución, todas en un mismo plano, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos leyes, decretos legislativos, y por debajo tendríamos los reglamentos. Reglamentos o normas sin fuerza de ley. Potestad reglamentaria, potestad legislativa. La potestad legislativa la ostentan las Cortes y hacen leyes. Es verdad que también el gobierno, de una manera u otra, ya lo vimos. Y la potestad reglamentaria la ostenta el Poder Ejecutivo y elaboran reglamentos o dictan reglamentos. Tienen diversa jerarquía. Hay decretos, órdenes y otras disposiciones reglamentarias. Las dos funciones básicas y las dos cosas que me interesa recalcar para entender de qué vamos a hablar son estas: potestad reglamentaria y Poder Ejecutivo, y entender un poco qué es cada una de las dos, diferenciarla del resto de materias que nos pueden generar lío. Principales características, funciones del gobierno. Dice el gobierno, primera pregunta chorra que pueden hacer y que alguna vez he visto, aunque más en test tipo los míos que en preguntas reales. ¿Qué dirige y qué ejerce? El gobierno dirige 3 cosas y ejerce 2 cosas. ¿Sí? Dirige, este es el típico esquemita, diagrama que se va abriendo así en árbol. Dirige la política interior y la exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Y ejerce lo que hemos dicho: el Poder Ejecutivo, la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Dirige la política interior y exterior, dirige la administración civil y militar y dirige la defensa del Estado. Y ejerce la función ejecutiva y ejerce la potestad reglamentaria. Función ejecutiva, ejecutar, implementar, aplicar, poner en marcha las leyes, y la potestad reglamentaria, desarrollo normativo de las leyes. No hemos entrado, hay 2 tipos de reglamentos, pero los que más nos interesa, hay unos que tienen que ver con la organización de la administración, organización propia de la administración, y hay otros que son los más fáciles de entender, que son los que desarrollan las leyes. Si las leyes desarrollan los preceptos de la Constitución pone la idea, la semilla, la esencia, y luego hay leyes que desarrollan esos preceptos sobre, yo qué sé, sobre el empleo, sobre las subvenciones, sobre el desempleo, perdón, sobre la vivienda, sobre los derechos fundamentales, sobre lo que queráis. Pone la esencia, la idea básica. Luego las leyes lo desarrollan y luego los reglamentos llegan hasta los últimos detalles. Vale, función ejecutiva y potestad reglamentaria. Primera pregunta muy fácil de hacer, que han hecho en más de una ocasión. Lo de dirige, ejerce, no tantas veces como yo me imaginaba en mi cerebro, como yo me imagino en mi cerebro, pero vamos, mezclándote con las funciones de las Cortes Generales o exclusivas del presidente o del Consejo de Ministros, un montón de veces, muy habitual. Composición del gobierno. ¿Por quién se compone el gobierno? ¿Quién forma parte del gobierno? El presidente del gobierno, el vicepresidente o los vicepresidentes. ¿Tiene que haber vicepresidencias sí o sí? No es obligatorio. Si es que existen, es decir, puede haber ninguna, una o 27. ¿Quién más? Los ministros. ¿Y alguien más forma parte del gobierno? No hay nadie más que forme parte del gobierno. Hay una previsión aquí que dice, y los demás que diga la ley. ¿Y qué dice la ley? Que nadie más. Dice, el gobierno se compone de presidente, de los vicepresidentes en su caso, es decir, puede haber ninguno, uno o varios, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley, dice la Constitución. ¿Y la ley qué dice? Que hasta aquí. Sí, era una previsión para ver si los secretarios de Estado entraban dentro del gobierno o no. Los secretarios de Estado están ahí a caballo, entre miembros del gobierno y no. Son claramente de designación política, pero no forman parte del gobierno. No son parte del gobierno, no forman parte del... De hecho, es pregunta también bastante tonta y bastante habitual. Solamente forma parte del gobierno el presidente, si existen los ministros y los secretarios de... si existen los vicepresidentes y los ministros, ¿vale? Y además el gobierno se compone de estos y se puede reunir en 2 formaciones. Se puede reunir en la formación que conocemos, Consejo de Ministros, es decir, todos los miembros del gobierno se reúnen. Tradicionalmente había sido a final de semana y Pedro Sánchez lo cambió y creo que lo puso los martes. Y salen y cuentan, pues vamos a dar casas, vamos a regalar coches, a la industria de no sé qué le vamos a dar también un montón de dinero, ¿no? Salen ahí y cuentan sus historias. Vale, Consejo de Ministros. Y también se pueden reunir en comisiones delegadas del gobierno. Dice, a pesar de que esta última cláusula estaba destinada a que los secretarios de Estado pudieran formar parte del gobierno, la ley del gobierno no incluye a ningún otro miembro del gobierno. Tan solo tenemos presidente, ministros y si existen las vicepresidencias. Dice, lo que sí añade la ley del gobierno es los miembros del gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas. Se compone y se reúne, ¿vale? Se compone del presidente del gobierno, de las vicepresidencias, si es que existen, yo lo pongo entre paréntesis y con eso ya me aclaro,
y de ministros. Y se reúne en la formación que sabemos, que es Consejo de Ministros, todos los miembros del gobierno se reúnen en el Consejo de Ministros y además en comisiones delegadas del gobierno. Cuando entró Pablo Iglesias en el gobierno había una comisión delegada que tenía, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero tiene que ver con asuntos de interior, y el vicepresidente formaba parte de esa comisión y se montó cierto escándalo con que Pablo Iglesias pudiera conocer ciertos secretos de Estado. No sé si a alguien le puede sonar esto. Es la única que ha sonado un poquito. El resto no tenemos ni puta idea. Si queréis, existen 6 o 7 sobre diversos asuntos y, en fin. Son las cosas de lo que teníamos en las Cortes Generales, que tienen Congreso, Senado, y ahí podíamos trabajar en pleno o en comisiones, ¿vale? Las comisiones de investigación, comisiones temporales, comisiones permanentes legislativas, comisión de memoria histórica, todo esto son comisiones de miembros del Congreso o del Senado. Hay algunas que son solo del Congreso, otras solo del Senado y otras son paritarias, ¿sí? Mezcla. Y aquí lo que tenemos son varios miembros del gobierno, pero no todos, tratando asuntos del gobierno. Comisiones del gobierno actuales. Consejo de Seguridad Nacional. Esa creo que era la de Pablo Iglesias. Comisión delegada del gobierno para asuntos económicos. Consejo de Seguridad Nacional. Comisión delegada del gobierno para asuntos de inteligencia. Comisión delegada del gobierno para reto demográfico y efectivamente comisión del gobierno, esta es que me sonaba un poco, para la Agenda 2030. Ninguna es llamativa. La idea es, tenemos asuntos que afectan a varios miembros del gobierno, pero no a todos. Y entonces los vamos a tratar y los vamos a trabajar en una comisión con varios miembros del gobierno. Pero ya digo que no hay ninguna que haya sido famosa. Para mí lo más, bueno, lo de Agenda 2030 no sé si habrá sonado en algunos sitios que a mí no me suena demasiado. Y esa, pues sí que hubo un momento en el que sonó. Hubo un año que hicieron una pregunta bastante jodida, tramposa, en la que te metían, el gobierno se forma o el gobierno se compone de, y metían las comisiones delegadas del gobierno. Con lo cual aquí sí que había que hilar fino entre se compone y se reúne. Una cosa es cuáles son los miembros individuales del gobierno y otra cosa es esos miembros individuales en qué formaciones de gobierno se pueden juntar para trabajar los asuntos. ¿Vale? Consejo de Ministros y comisiones delegadas. Comisiones delegadas hay las que se vayan creando, se crean por, ahora luego lo veremos. Se crean por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del gobierno, se crean y se eliminan. Y obviamente la de la Agenda 2030 o el reto demográfico no existían hace X años y habría otras. Dice el presidente, punto 2 del artículo 98. El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás. Dirige la acción del gobierno, es el que... vamos a ver que el presidente es el que elige cuántos ministerios hay y quiénes son sus ministros. Y además elige también las secretarías de Estado. No los secretarios de Estado, pero sí las secretarías de Estado que existen. Con lo cual el presidente tiene potestad para decir, voy a tener 10 ministerios o voy a tener 100 y voy a poner a esta persona o a esta otra. Dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. Luego cada uno será responsable de lo que haga, ¿vale? Pero el que tiene la responsabilidad de la coordinación de todos ellos es el presidente del gobierno. ¿Qué cosas no pueden hacer? Para ser miembro del gobierno, para formar parte del gobierno, para ser presidente del gobierno o ministro, tienes que ser diputado o senador. ¿Puedes ser diputado y además presidente del gobierno? Lo normal es que tanto el presidente como los ministros ¿tienen que ser de un partido político? No. De hecho, si recordáis, desde hace un par de legislaturas es bastante habitual que haya ministros que no son del PSOE, que no son de ningún partido político y que vienen de otros campos. El escritor este que estaba en la tele también, eso, Maxim Huertas, el astronauta, Pedro Duque, la jueza, que todavía está, en fin, los nombres soy muy malo, pero ha habido varios que ni siquiera pertenecían al partido, ¿vale? Lo normal, lo tradicional es que sí que fueran diputados, tanto el presidente como los vicepresidentes como los ministros, que fueran diputados y que pertenecieran al partido político, pero no es obligatorio. Lo único que pueden ser es o diputados o senadores. No pueden ser otra cosa, no pueden ejercer otra función, pero no es obligatorio que lo sea. Lo que no pueden es ser miembro de la Generalitat o del SCORS, de la Asamblea Legislativa de tu comunidad autónoma, y además ser presidente del gobierno o ministro. Lo único que pueden compatibilizar es con diputado o senador, cargo parlamentario. Dice, los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario. Es decir, solo pueden ser o diputados o senadores. No se puede ser diputado y senador al mismo tiempo, con lo cual, o diputado o senador. Y tampoco es obligatorio.